Hoy en Marcados por la Unción estaremos hablando de Walter Vinson, gran siervo de Dios y evangelista de sanidad. El ministerio de Grant fue caracterizado poderosamente por manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo a lo largo de su vida. Experimentó numerosos encuentros divinos, presenció milagros extraordinarios y recibió visiones celestiales que guiaron su ministerio evangelístico. Vida temprana y conversión. Walter nació el 1 de diciembre de 1913 en el condado de Montgomery, Arkansas, siendo uno de los 13 hijos de Lester y Elizabeth, una familia de agricultores pobres. Desde su infancia, Grant enfrentó severas adversidades. Era un niño extremadamente enfermizo. Su madre decía que podía sostenerlo con una mano cuando tenía 18 meses de edad. Creció en un ambiente de pobreza extrema, lidiando con peligros como serpiente de cascabel y trabajando arduamente desde pequeño. Su exposición al evangelio fue limitada. Solo asistía a la escuela dominical ocasionalmente y a la iglesia infantil 2 veces al mes. La educación formal fue mínima y condiciones difíciles. Grant recordaba que varios maestros habían disparado a 8 niños a lo largo de 2 años. Su madre Elizabeth, aunque sufría de desmayo y problemas cardíacos, era una mujer de oración que enseñaba historias bíblicas a sus hijos. En un acto de discernimiento profético, ella llamaba a Walter un niño predicador. Una profecía que más tarde se cumpliría. Sanidad de su madre, Elizabeth, sufría de desmayo y problemas en el corazón, y una noche orando sola fue llena del Espíritu Santo y sanada instantáneamente. Ningún médico intervino. La familia no entendía lo ocurrido hasta que una hija asistió a una reunión pentecostal y reconoció la experiencia. Convicción en la adolescencia, a los 12 años. Asistió a una reunión pentecostal y sintió fuerte convicción de pecado, pero cedió a la presión de sus amigos y se apartó. Durante su adolescencia, Walter se volvió rebelde y pecador, fabricaba alcohol, robaba a los vecinos, se envolvía en peleas e incluso contempló matar a su maestro en 2 ocasiones. A los 15 años, huyó de casa durante algunos meses, pero regresó debido a las dificultades de la vida durante la Gran Depresión. A los 19 años, su salud estaba devastada por el consumo excesivo de alcohol barato que le había causado graves problemas estomacales. El punto de quiebre espiritual llegó cuando su hermana se convirtió y fue llena del Espíritu Santo. Grant reconoció la autenticidad de su experiencia, que ella se reconcilió con su padre después de 10 años de no hablarle. Aunque bajo convicción, Grant continuó resistiéndose hasta que, mientras trabajaba en el campo, se rindió a Dios. La conversión de Walter Grant representó un poderoso milagro inicial en su vida. Antes de conocer a Cristo, sufría de graves problemas de salud causado por el alcoholismo, al punto que pesaba apenas 100 libras. Después de rendir su vida a Jesús, en 1932 experimentó una sanidad instantánea en sus dolencias estomacales. En pocos meses ganó 40 libras de peso, testimoniando físicamente el poder transformador de Cristo. Bautismo en el Espíritu Santo. Poco después de su conversión, Grant buscó ansiosamente el bautismo en el Espíritu Santo. Mientras oraba en un granero, recibió la plenitud del Espíritu, con la evidencia de hablar en otras lenguas. Esta experiencia marcó su vida espiritual, abriéndole un nuevo nivel de sensibilidad a la voz de Dios y a los dones del Espíritu. Llamamiento y ministerio. Después de su conversión, Grant inicialmente se dedicó
a los negocios y prosperó, ayudando a construir varias iglesias y escuelas dominicales. Sin embargo, el llamamiento divino al ministerio pastoral era insoslayable. Finalmente se rindió a la voluntad de Dios y en 1945 se ordenó como ministro de las Asambleas de Dios. Comenzó a haber salvaciones, sanidades, liberaciones. Su vida devocional se caracterizó por ayunos y largas horas de intercesión nocturna y una sensibilidad constante en sueños, visiones, aún en visitaciones angelicales en sus reuniones, con énfasis particular en la guianza del Espíritu Santo. Después de asistir a una campaña de voz de sanación en Luisiana, donde vio a cientos salvarse y ser liberado, Dios le dio una visión para miles de salvaciones. Lanzó una campaña evangelística en 1949, lanzando su propio ministerio evangelístico, uniéndose al avivamiento de sanidad de los años 50. Grant sintió que Dios quería que comprara una carpa para llegar a pueblos pequeños. Y en fe, Dios proveyó financieramente a través de un hombre que llegó con el dinero necesario. Esos inicios también buscó impartición. Asistió a la reunión de Oral Roberts, quien oró por él. Métodos ministeriales y fe. Grant era conocido por su dependencia en el Espíritu Santo. Creía que Dios no sanaba de la misma manera todas las veces y a menudo recibía impresiones específicas para orar por los enfermos, pidiéndole que caminaran alrededor del altar, orando por sí mismo o pisaran el suelo. Centenares de testimonios incluían sanidades de cáncer, sordera, ceguera, tuberculosis, huesos rotos, artritis y otras enfermedades terminales. En 1952 introdujo las clínicas de fe, donde enseñaba a las personas cómo aferrarse a Dios para recibir sanidad. Escribió más de 600 folletos sobre sanidad, milagro y liberación y contribuyó regularmente con la revista Voz de Sanación. Su ministerio de radio también era poderoso. Las personas reportaban sanidades mientras escuchaban el programa. Evangelismo en carpa. En el año 50, convencido de llevar el evangelio a todo lugar, se convirtió en uno de los evangelistas de carpa más reconocidos del avivamiento de sanidad de esos años. Liderazgo en el movimiento. Tras su colapso de salud en 1956, vendió la carpa y dejó las giras constantes. Sirvió 6 años como vicepresidente de la organización Voz de Sanación, aconsejando a otros evangelistas. Pastoreó la iglesia de Jack Coe en Dallas y se mantuvo activo con campañas puntuales, radios y proyectos misioneros limitados. Transición al Ministerio de Liberación y Pastoreo. A finales de los años 50 y a principios de los 60, muchos evangelistas itinerantes, incluido Grant, cambiaron su enfoque de la sanidad a la liberación. En 1962 comenzó a publicar su propia revista, La Voz de la Liberación, que eventualmente alcanzó una circulación de 2 millones de ejemplares. También lideró un grupo de iglesias conocido como Iglesia de Liberación Internacional. En 1963, Grant compró un teatro en Dallas, Texas, y fundó la iglesia Puerto del Alma. Bajo su liderazgo, la iglesia creció a 2.500 miembros para el momento de su muerte en 1983, aunque se retiró de los viajes constantes. En 1956, debido a quebrantos de salud, continuó sirviendo como vicepresidente de la organización Voz de Sanidad, brindando dirección y consejo. Milagros y prodigios. El ministerio de Walter Grant estuvo marcado por numerosas señales y prodigios que confirmaban la predicación del evangelio. En sus campañas con carpa durante el avivamiento de sanidad, se documentaron centenares de testimonios de sanidad milagrosa. Entre ellas incluía sanidad de cáncer. Personas diagnosticadas con cáncer terminal fueron completamente sanadas después de la oración de fe. Sanidades de sordera y ceguera. Individuos que sufrían de pérdidas auditivas y ceguera experimentaron la restauración completa de sus sentidos. Sanidades de tuberculosis. Enfermos
de tuberculosis fueron sanados al instante. Sanidad de huesos rotos y artritis. Personas con fracturas y enfermedades degenerativas como la artritis recibieron sanidad y movilidad restaurada. Milagros creativos. Grant también presenció milagros creativos donde Dios creaba o restauraba miembros del cuerpo de manera sobrenatural. Liberaciones y manifestaciones espirituales. Además de la sanidad física, el ministerio de Grant se caracterizó por una poderosa liberación de opresión demoníaca. Experimentaba frecuentes visiones y visitaciones angelicales que guiaban su ministerio y le daban estrategias específicas para orar por los enfermos. Su dependencia de la oración y el ayuno era fundamental. A menudo oraba hasta las 3 de la madrugada o toda la noche y tenía temporadas de ayuno prolongado que resultaban en una mayor presencia de Dios en sus reuniones. En una campaña de Arkansas, una mujer con cáncer avanzado fue llevada en camilla en la reunión. Los médicos le habían dado pocas semanas. Grant siguió una dirección específica del Espíritu Santo, oró por ella declarando que el poder sanador de Cristo estaba destruyendo las células cancerosas. Instantáneamente la mujer sintió calor recorrer su cuerpo y quedó completamente sana. Al día siguiente regresó a su médico, quien confirmó la desaparición total del cáncer. Restauración de la vista durante una campaña en Texas. Un hombre ciego de nacimiento recibió la vista cuando Grant oró con fe, sencilla pero llena de autoridad espiritual. El hombre comenzó a gritar, "Puedo ver", mientras miraba fascinado los rostros de las personas alrededor. Este milagro fue particularmente significativo porque coincidió con la predicación de Juan 9 sobre Jesús sanando al ciego de nacimiento. Una mujer sorda de ambos oídos por más de 20 años fue instantáneamente sanada cuando Grant ordenó, "Oídos, ábranse en el nombre de Jesús". Durante una reunión en Oklahoma, ella comenzó a escuchar perfectamente. Según los testimonios, que la primera voz que escuchó fue la del evangelista predicando sobre la fe que obra milagros. Un hombre paralítico que había sido llevado a la reunión en camilla se levantó y caminó después que Grant declarara, "Levántate en el nombre de Jesús, tu fe te ha sanado". El hombre no solo caminó, sino que corrió alrededor del auditorio alabando a Dios ante el asombro de la congregación. Crecimiento de miembros amputados. Uno de los milagros más extraordinarios documentados en sus reuniones ocurrió cuando Grant oró por un hombre que había perdido 3 dedos en un accidente industrial. Mientras la congregación alababa a Dios, los testigos vieron cómo los nuevos dedos se formaban gradualmente hasta quedar completos. Este milagro creativo conmovió profundamente a todos los presentes y fortaleció la fe de la comunidad. Varias personas diagnosticadas con tuberculosis avanzada fueron completamente sanadas en sus reuniones. En un servicio particularmente poderoso en Mississippi, 5 enfermos de tuberculosis que habían sido traídos en ambulancia experimentaron sanidad simultánea cuando Grant declaró, "Por sus llagas fuimos nosotros curados". Isaías 53:5. Todos ellos fueron examinados posteriormente por médicos que confirmaron su recuperación completa. Grant relató en varias ocasiones haber tenido una visión de un ángel que se le apareció durante un periodo de ayuno y oración. El ángel le dijo, "Tu oración ha sido oída y yo he sido enviado para ministrar acerca de la sanidad que ocurrirán en tu ministerio". Después de esta experiencia, el poder para sanar enfermos se intensificó notablemente en sus reuniones. En 1948, Grant experimentó una visión profética donde vio multitudes incontables clamando por sanidad y liberación. En esta visión escuchó la voz de Dios decirle, "Yo te he llamado para llevar mi sanidad a las naciones". Esta experiencia confirmó su llamado al ministerio de evangelista de sanidad y lo impulsó a adquirir su primera carpa evangelística. Grant tuvo un sueño revelador donde vio a un niño trabajando en el campo bajo el calor abrasador. En el sueño Jesús se le apareció y le dijo, "Así como sobreviviste a aquellas dificultades de niño,
Mi gracia será suficiente para el ministerio que te he encomendado. Este encuentro divino lo renovó con su fuerza para continuar su labor evangelística. Liberaciones de demonios. En una reunión en Luisiana, un hombre violentamente endemoniado comenzó a perturbar el servicio. Graham, con autoridad espiritual, ordenó al espíritu inmundo que se manifestara y lo expulsó en el nombre de Jesús. El hombre cayó al suelo como muerto, pero luego se levantó completamente en su sano juicio, alabando a Dios y dando testimonios que por años había estado atormentado por voces que le ordenaban hacerse daño. Liberación de adicciones. Muchos alcohólicos y drogadictos experimentaron liberación instantánea de sus adicciones cuando Graham oraba por ellos. En particular, un hombre que había intentado suicidarse varias veces debido a su alcoholismo fue completamente liberado durante una campaña. Cayó bajo el poder de Dios y se levantó sin ningún deseo de alcohol, viviendo el resto de sus días sobrio y sirviendo en la iglesia. Numerosas personas que sufrían de depresión severa y opresión espiritual encontraban liberación cuando Graham declaraba la palabra de Dios con autoridad. Muchos testificaron sentir una pesadilla que lo abandonaba y una luz que inundaba su ser cuando se ministraba oración por ello. Durante una campaña prolongada en una comunidad pobre, los alimentos comenzaron a escasear para el equipo ministerial. Graham oró sobre los pocos suministros que quedaban y de manera similar al relato bíblico, los alimentos se multiplicaron milagrosamente, alcanzando para alimentar a todo el equipo y a varias familias necesitadas de la comunidad durante 3 días más. Protección divina en accidentes. Viajando entre campañas, el vehículo de Graham tuvo un accidente grave, donde volcó varias veces. Milagrosamente, él y su equipo salieron completamente ilesos, cumpliéndose la promesa del Salmo 91:11, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Los incontables testimonios de sanidad, liberación y encuentros divinos en el ministerio de Walter Graham sirvieron como un recordatorio perdurable del poder de Dios para transformar vidas. Su ministerio demostró que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre, Hebreos 13:8, y que los dones del Espíritu continúan operando en aquellos que se mantienen fiel y consagrados al servicio del reino. Cada milagro, cada sanidad, cada liberación atestaba no al hombre Walter Graham, sino al Dios vivo y verdadero que había llamado y equipado a su siervo para una obra especial en un tiempo crucial del avivamiento pentecostal. Estos testimonios continúan inspirando a nuevas generaciones a creer en el Dios de lo imposible. Impacto en el ministerio de radio. Curiosamente, el poder de Dios no se limitaba a las reuniones presenciales. A través de su ministerio de radio, personas eran sanadas mientras escuchaban el programa en sus hogares. Esto demostraba que el Espíritu Santo trasciende las limitaciones físicas y obra de acuerdo a la fe de los creyentes. Testimonio personal y familiar. Vida de consagración y disciplina espiritual. Walter fue un hombre de intensa consagración. Dedicaba varias horas al día a la oración y a la intercesión. En su libro La gracia de Dios en mi vida, comentaba que a menudo oraba hasta tarde de la madrugada y a veces hacía vigilia por las necesidades de las personas. La integridad y la vida familiar, a diferencia de su hijo, Walter Graham Jr., quien enfrentó problemas legales y escándalos. Walter Graham mantuvo su reputación intachable de integridad y devoción a lo largo de su vida y su ministerio. Se le describe como un hombre que amaba a Dios por sobre todas las cosas y que priorizó su familia. Fue padre de Walter Bison Graham Jr., quien también entró en el ministerio, pero siguió un camino diferente al de su padre, enfrentando posteriormente condenas por evasión fiscal y escándalos relacionados con supuestas sanidades fraudulentas.
Esta divergencia en los caminos ministeriales entre padre e hijo sirven como un recordatorio de la importancia de la integridad personal y la rendición de cuentas. El testimonio de Grant es un poderoso ejemplo de transformación divina. De ser un joven rebelde, enfermo y pecador, Dios lo moldeó en un vaso de honor para su gloria. Grant nunca perdió su humildad, siempre atribuyó todo el crédito de los milagros y sanidades a Dios, reconociendo meramente como un conducto mortal a través del cual el Espíritu Santo obraba. Sobreviviendo a la Gran Depresión y a múltiples adversidades en su juventud, experiencias que forjaron en él un carácter resiliente y una dependencia total de la provisión divina. Legado: impacto en el movimiento de sanidad y liberación. Grant fue una figura significativa en el avivamiento de sanidad. Su ministerio itinerante con carpa llevó el mensaje del evangelio completo, salvación, sanidad y liberación, a numerosas ciudades y pueblos, impactando a miles de vidas. Su transición posterior al ministerio de liberación y su liderazgo en las iglesias de liberación internacional reflejaron su sensibilidad al mover del Espíritu Santo en diferentes temporadas. Contribuciones literarias y enseñanzas. Su don principal fue la escritura. En 1966 afirmó llevar 156 libros y en 1974 ya superaron los 300, publicando al menos uno nuevo por mes. En 1962 lanzó la revista mensual La Voz de la Liberación. Para 1973 alcanzó más de 2 millones de circulación, convirtiéndose en el órgano más difundido del movimiento, gradualmente reemplazando a Gordon Lisa como principal publicista del avivamiento en los años 60. Después de Gordon, fue el escritor más prolífico e influyente del movimiento. Fidelidad del pueblo común. Pocos retuvieron la lealtad de la gente sencilla del avivamiento como él. Durante los años 60 y 70 sostuvo en promedio 2 campañas de avivamiento al mes, manteniendo viva la llama de la sanidad divina y el testimonio pentecostal clásico. Formación práctica de la iglesia. Sus más de 600 folletos y las clínicas de fe democratizaron las enseñanzas sobre la oración, dones del Espíritu, cómo echar mano de Dios, equipando incontables creyentes para ministrar sanidad y liberación en lo cotidiano. Algunas de sus obras más notables incluyen Cómo recibir el bautismo del Espíritu Santo, Fe para tu sanidad, Un Dios, un bautismo, La gracia de Dios en mi vida, Sanidad en las campañas de Grant. Estos escritos continúan siendo un recurso valioso para creyentes que buscan profundizar en la fe y comprender el poder de Dios. Fundación del Puerto del Alma y Ministerio Pastoral. La iglesia que fundó Puerto del Alma en Dallas, Texas, creció significativamente bajo su cuidado. Esto demuestra no solo su don como evangelista, sino también sus capacidades como pastor y discipulador de creyentes. Su revista La Voz de la Liberación, con una circulación masiva de 2 millones de suscriptores, amplificó enormemente su impacto, llevando enseñanza y testimonios de liberación a una audiencia global. Anteriormente, sus reportes de milagros eran publicados en la revista Voz de Sanación, lo que le ganó reconocimiento dentro del movimiento pentecostal. Influencia en otros ministros a través de su rol como vicepresidente de la organización Voz de Sanación. Después del año 1956, Grant brindó dirección y consejo, ayudando a dar forma al movimiento más amplio. Su vida de oración y dependencia del Espíritu Santo sirvió como un modelo a seguir para muchos ministros más jóvenes. Las luchas y desafíos, quebranto de salud y reajuste ministerial. Tras años de exigencias continuas, su salud colapsó. Tuvo que vender la carpa y dejar la gira, pasando un rol de liderazgo, escritura y mentoría. Esta poda forzada fue su prueba más visible, pero en ella el Señor lo reubicó para edificar todo el movimiento desde adentro. Como muchos evangelistas de su generación, su obra no estuvo exenta
de cuestionamiento. Aún así, las fuentes históricas lo presentan sobre todo como escritor, publicista y consejero confiable del avivamiento, más que como el foco de escándalo. Su mayor batalla registrada fue la salud, no la integridad. Como muchos evangelistas de sanidad en su era, Grant ministró en un contexto donde existía escepticismo hacia los dones milagrosos, incluso dentro de algunas denominaciones cristianas. El movimiento de sanidad no siempre fue comprendido o aceptado universalmente, lo que sin duda presentó desafío para la aceptación y el crecimiento de su ministerio en ciertos círculos. Llevar a cabo campañas masivas con carpas, especialmente en la era de la posguerra, conllevaba enormes desafíos financieros y logísticos. La compra y mantenimiento de la carpa, el transporte de equipo, el sostenimiento de su familia mientras viajaba, requería fe constante en la provisión divina, la generosidad de los creyentes que apoyaban su obra. La vida de un evangelista itinerante a menudo implica largos periodos lejos de su casa y de la familia. Este sacrificio personal y familiar fue una lucha común para muchos siervos de Dios de esa generación, y Grant no fue la excepción. Balancear las demandas del ministerio con la responsabilidad hacia su esposa e hijos requirió gran sabiduría y gracia de Dios. El dolor de ver un hijo descarriado, un aspecto profundamente doloroso en la vida posterior de Grant, fue presenciar cómo su hijo, Grant Jr., aunque entró en el ministerio, se embarcó en un camino marcado por tácticas fraudulentas, exceso financiero y eventual encarcelamiento por evasión fiscal. Las prácticas de su hijo, expuestas repetidamente por escépticos como Jane Randi y medios de comunicación, mancharon el apellido Grant y contrastaron marcadamente con el ministerio de integridad de Walter Grant, que Walter Grant había construido. Esto debió haber sido una fuente de gran dolor paternal y angustia espiritual. Conclusión: Walter Bison Grant falleció el 12 de febrero de 1983 en Texas, a la edad de 69 años. Fue enterrado en el Laura Memorial en Dallas, Texas. Su vida fue un testimonio elocuente del poder transformador de Jesucristo. Desde una juventud marcada por la rebelión y la enfermedad, Dios lo levantó como un vaso escogido para proclamar el evangelio con señales y prodigios. Su ministerio, caracterizado por una profunda dependencia del Espíritu Santo, la oración ferviente y ayuno, resultó en incontables salvaciones, sanidades milagrosas y liberaciones. Aunque enfrentó desafíos, incluidos quebrantos de salud que limitaron sus viajes, su legado perdura a través de las vidas transformadas, las iglesias fundadas, los ministerios influenciados y los más de 600 escritos que continúan instruyendo e inspirando a creyentes. Su énfasis en la santidad, la integridad, la guianza divina ofrece un modelo perdurable para los ministros del evangelio. La historia de Walter Grant nos recuerda las palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios 1, 27 al 29. Pero lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. A los débiles del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Que su vida sirva de inspiración para las generaciones presentes y futuras, animándonos a buscar una vida llena del Espíritu Santo, a creer en el Dios de los milagros y a servirle con integridad inquebrantable hasta el fin. A Dios sea la gloria. Espero que estas historias de avivamiento sean de inspiración para ti. Que Dios obre en tu vida, que te inspire a buscarlo, a llenarte de Él, porque Dios sigue siendo el mismo. Dios no ha cambiado, no varía, sigue teniendo poder, sigue sanando, sigue haciendo milagros, sigue salvando a los perdidos. Así que es mi deseo y mi oración que tú seas impactada, o tú que me escuchas, hombre, seas impactado por el poder del Espíritu Santo, que hayan cambios profundos en tu vida
Y lo más que deseo es que haya un avivamiento en estos tiempos, que Dios traiga un despertar espiritual sin precedente en estos últimos tiempos. Recuerda compartir este contenido con alguien más y no olvides, por favor, apoyarnos suscribiéndote a nuestro canal. Dios te bendiga.